La nieve caía suavemente sobre Millbrook, un pequeño pueblo de Minnesota. Aquella noche del 24 de diciembre de 1987 era una nochebuena como cualquier otra, o eso pensaron los vecinos. Lo que nadie sabía es que en esa tranquila casa victoriana del 1247 D. Maple Street se estaba gestando uno de los misterios más desconcertantes en la historia de Estados Unidos. En lo que realmente pasó esa noche, debo contarles algo que los investigadores descubrieron años después, algo que cambiaría completamente la perspectiva de este caso y que, hasta el día de hoy, sigue sin tener explicación. Thomas Holloway, de 45 años, trabajaba como contador en la empresa maderera local. Su esposa, Margaret, de 42 años, era maestra de primaria en la escuela del pueblo. Tenían 3 hijos: Sansara, de 16 años, una estudiante ejemplar que soñaba con estudiar medicina; Michael, de 14 años, apasionado del béisbol y los cómics; y la pequeña Emma, de solo 8 años, quien creía fervientemente en Santa Claus y había estado contando los días para Navidad durante semanas. Los Holloway eran, por todas las cuentas, una familia típica estadounidense de los años 80. Thomas dirigía el coro de la iglesia metodista local. Margaret organizaba rifas para recaudar fondos para la escuela, y los niños eran conocidos en el vecindario por ser educados y serviciales. Pero aquí es donde la historia comienza a tornarse extraña. 3 semanas antes de su desaparición, Margaret Holloway visitó la biblioteca pública y pidió prestados 7 libros. Todos sobre el mismo tema: desapariciones misteriosas a lo largo de la historia. La bibliotecaria, la señora Henderson, recordaría más tarde que Margaret parecía nerviosa, como si estuviera buscando respuestas a algo específico. Cuando la señora Henderson le preguntó si todo estaba bien, Margaret simplemente sonrió y dijo: «Han solo curiosidad académica, querida». ¿Pero qué tipo de curiosidad académica lleva a una maestra de primaria a investigar sobre desaparecen sin dejar rastro? El 24 de diciembre de 1987 amaneció frío pero despejado en Millbrook. Los Holloway siguieron su rutina navideña habitual. Thomas fue a comprar el último regalo de Emma, una muñeca que ella había estado pidiendo durante meses. Margaret pasó la mañana cocinando un pavo, puré de papas, salsa de arándanos y su famoso pastel de manzana. Los vecinos los vieron ir y venir durante el día, preparándose para su tradicional cena navideña familiar. Todo parecía completamente normal. A las 6:30 p.m., según testigos, todas las luces de la casa estaban encendidas. El aroma de la cena navideña se filtraba por las ventanas y se podía escuchar música navideña suave desde el interior. Los vecinos de al lado, los Morrison, incluso comentaron entre ellos lo acogedor que se veía todo desde afuera. A las 7:15 p.m., la familia se sentó a cenar. Sabemos esto porque Sarah había enviado una foto por mensaje de texto a su novio, Derek, mostrando la mesa perfectamente puesta con la vajilla navideña especial que Margaret sacaba solo una vez al año. En la foto se puede ver a toda la familia sonriendo alrededor de la mesa. Emma tiene puesta su vestido rojo favorito. Michael lleva una camisa que claramente no quería usar. Los padres se ven relajados y felices. Esa foto sería la última evidencia de que los Holloway estaban vivos. A las 9:45 p.m. los Morrison notaron que la música había parado. Las luces seguían encendidas, pero todo estaba en silencio. No le dieron importancia. Después de todo, quizás habían decidido irse. A dormir temprano para esperar a Santa Claus a las 11:30 p.m., algo extraño sucedió. El señor Peterson, que vivía al final de la calle y sufría de insomnio, estaba paseando a su perro cuando vio algo que nunca pudo explicar completamente. Según su testimonio, vio una luz brillante, como de flash de cámara, pero mucho más intensa, que provenía de la casa de los Holloway. Duró solo unos segundos. Después, todo volvió a la normalidad excepto por una cosa. Todas las luces de la casa se habían apagado simultáneamente. Peterson pensó que tal vez había sido un cortocircuito y consideró ir a verificar,
pero decidió que sería mejor no molestar en Nochebuena. Una decisión de la que se arrepentiría el resto de su vida. Al día siguiente, 25 de diciembre, a las 10:30 g.m., Derek llegó a la casa de los Holloway. Había acordado con Sarah pasar la mañana de Navidad con su familia antes de ir a la suya propia. Tocó el timbre varias veces. Nadie respondió. Derek rodeó la casa y miró por las ventanas. Lo que vio lo dejó helado. La mesa del comedor estaba exactamente como la había visto en la foto de Sarah la noche anterior, pero ahora la comida estaba fría e intacta. Los platos estaban servidos, las copas llenas, las servilletas dobladas en el regazo de cada silla. Era como si la familia hubiera desaparecido en el momento exacto en que iban a empezar a comer. Derek llamó inmediatamente a la policía. Cuando los oficiales llegaron y entraron a la casa, encontraron una escena que desafía toda lógica. La mesa estaba puesta para 5 personas, con la comida servida y completamente fría. Las velas navideñas se habían consumido por completo, dejando charcos de cera solidificada. Los regalos seguían envueltos bajo el árbol. No había signos de lucha, no había nada fuera de lugar, excepto por una cosa. Las 5 sillas estaban empujadas hacia atrás, como si las 5 personas se hubieran levantado al mismo tiempo. Pero aquí viene lo más extraño. Las servilletas seguían perfectamente dobladas en cada silla, como si nadie las hubiera usado nunca. ¿Cómo es posible que 5 personas se levanten simultáneamente de una mesa sin siquiera tocar sus servilletas? La investigación inicial reveló detalles aún más desconcertantes. Los abrigos de toda la familia estaban colgados en el armario del pasillo, las llaves del auto de Thomas estaban en el tazón junto a la puerta de entrada, los zapatos de todos los miembros de la familia estaban ordenados en la entrada, desde las pequeñas botas de nieve de Emma hasta los zapatos de vestir de Thomas. ¿Cómo había salido una familia completa de su casa en pleno invierno de Minnesota, sin abrigos, sin zapatos, sin llaves? Los perros de búsqueda fueron traídos 3 días después. Los animales dieron vueltas confusas alrededor de la casa, como si hubieran perdido el rastro abruptamente. Uno de los perros, un pastor alemán experimentado llamado Rex, comenzó a ladrar frenéticamente en el comedor, específicamente alrededor de las sillas donde habían estado sentados los Holloway. Luego, inexplicablemente, salió corriendo de la casa y se negó a volver a entrar. Su entrenador, con 20 años de experiencia, dijo que nunca había visto a Rex comportarse de esa manera. La policía local, sin experiencia en casos de esta magnitud, llamó al FBI. Los agentes federales llegaron una semana después y establecieron que no había evidencia de secuestro, asesinato o fuga voluntaria. No faltaba dinero de las cuentas bancarias de Thomas. No había historial de problemas maritales o familiares. No había amenazas conocidas contra la familia. Era como si 5 personas hubieran simplemente dejado de existir. Pero los investigadores estaban a punto de descubrir algo que convertiría este misterio en algo mucho más profundo y perturbador. Mientras revisaban la casa minuciosamente, encontraron algo en el estudio de Thomas que nadie había notado inicialmente. En su escritorio había un calendario de pared de 1987. Cada día tenía una pequeña X marcada, como si Thomas hubiera estado contando los días hacia algo. El 24 de diciembre no tenía una X, tenía un círculo rojo. Dentro del círculo, Thomas había escrito una sola palabra: antiempo. Los investigadores también encontraron, escondido en un cajón del estado escribiendo durante un diario que Thomas había. Las entradas comenzaban normales, hablando de trabajo, familia, planes navideños, pero a medida que se acercaba diciembre, las entradas se volvían cada vez más extrañas. Noviembre, Kinsey Marget sigue preguntando sobre los ruidos. Yo también los escucho ahora. Noviembre 23, los niños dijeron que vieron luces extrañas anoche. Sarah piensa que son aviones, pero yo sé que no lo son. Diciembre 2
Encontré los libros de Margaret. Ahora entiendo por qué los pidió. Ahí ella lo sabe. Todos lo sabemos, pero no podemos hablar de ello. En diciembre 10 ya no podemos ignorarlo. Está pasando como dijeron que pasaría. Diciembre 20 de Margaret dice que debemos estar juntos cuando llegue el momento. Los niños están asustados, pero ¿entienden? Emma preguntó si Santa podrá encontrarnos. La última entrada, fechada el 24 de diciembre, contenía solo una línea. Es hora que Dios nos ayude a todos. ¿Qué había estado pasando en esa casa durante los meses previos a la desaparición? ¿Y qué significaba hora? Los investigadores decidieron entrevistar a todos los vecinos nuevamente. Esta vez preguntando específicamente sobre cualquier cosa inusual que hubieran notado en los meses anteriores. A diciembre lo que descubrieron fue aún más inquietante. Lassie Orachun, que vivía al otro lado de la calle, admitió que había visto luces extrañas sobre la casa de los Holloway durante varias noches en noviembre. Luces que se movían en patrones que no coincidían con ningún avión que ella conociera. No había dicho nada porque pensó que nadie le creería. El cartero Jim Bradley recordó que había notado que los Holloway habían comenzado a recibir cartas extrañas en octubre, cartas sin remitente que llegaban cada martes. Thomas siempre las recogía inmediatamente, y Jim notó que, después de leerlas, Thomas parecía perturbado, como si hubiera recibido malas noticias, y luego estaba el testimonio más extraño de todos. La niñera ocasional de Emma Jessica O'Murphy, una estudiante universitaria desde Noviau, os recordó algo que había sucedido la semana antes de Navidad. Estaba cuidando a Emma mientras los padres habían salido a hacer compras navideñas. Emma estaba jugando con sus muñecas cuando de repente se detuvo y miró hacia la ventana. ¿Qué pasa, Emma?, le había preguntado Jessica. Emma había respondido con una calma inquietante. A los hombres del tiempo están aquí otra vez. ¿Los hombres del tiempo?, preguntó Jessica, pensando que era un juego imaginativo. Sí, dijo Emma, sin apartar la vista de la ventana. Papá dice que vienen a buscarnos pronto. Dice que no debemos tener miedo porque estaremos juntos. Jessica miró por la ventana, pero no vio nada fuera de lo común. Cuando le preguntó a Emma qué quería decir, la niña simplemente volvió a jugar como si nada hubiera pasado. En ese momento, Jessica pensó que era solo la imaginación de una niña de 8 años. Ahora se pregunta si Emma sabía algo que los adultos no querían admitir. Los investigadores comenzaron a buscar las misteriosas cartas que el cartero había mencionado. Registraron toda la casa, pero no encontraron ni una sola carta sin remitente. Era como si Thomas las hubiera destruido sistemáticamente. Sin embargo, encontraron algo más en el sótano que cambiaría todo el curso de la investigación. Escondido detrás de la caldera, había un baúl viejo que contenía recortes de periódicos. Decenas de ellos, todos sobre desapariciones misteriosas que habían ocurrido en diferentes partes del país durante los últimos 50 años. Cada recorte tenía fechas marcadas en rojo, y cuando los investigadores trazaron las fechas en un calendario, descubrieron un patrón aterrador. Todas las desapariciones habían ocurrido en fechas específicas que parecían seguir un ciclo de 7 años, y según el patrón, la próxima fecha en el ciclo era el 24 de diciembre de 1987. El FBI llamó a especialistas en patrones criminales. Los analistas confirmaron que las fechas seguían un patrón matemático preciso, pero no podían explicar cómo Thomas Holloway había descubierto este patrón, había estado recopilando esta información. Más inquietante aún, cuando verificaron los otros casos en los recortes, descubrieron que en cada una de esas desapariciones, las familias habían dejado pistas similares a mesas puestas con comida intacta, cartas misteriosas que luego desaparecían y testigos que reportaban luces extrañas en los cielos. Era posible que la desaparición de los Holloway fuera parte de algo mucho más grande y más aterrador.
de lo que nadie había imaginado, los investigadores decidieron contactar a las familias de otras víctimas en el patrón. De las 23 familias que habían desaparecido en los últimos 50 años, siguiendo este extraño ciclo, solo pudieron localizar a parientes vivos de 8 de ellas. Lo que descubrieron los dejó helados. En cada caso, los familiares reportaron que las víctimas habían comenzado a actuar extraño en los meses previos a su desaparición. Todos habían mencionado ruidos extraños y luces en el cielo. Varios habían comenzado a investigar sobre desapariciones misteriosas, exactamente como había hecho Margaret Holloway. Pero el detalle más escalofriante era esta en cada caso. Alguien en la familia había mencionado hombres del tiempo o visitantes del tiempo en las semanas previas a desaparecer. ¿Qué eran estos hombres del tiempo? Y víctimas parecían saber con anticipación lo que les iba a suceder. Un investigador privado retirado del FBI, John Matthews, había estado siguiendo este patrón durante décadas después de toparse con él, mientras investigaba un caso no relacionado en los años 70. Matthews había desarrollado una teoría que sus antiguos colegas consideraban demasiado extravagante, pero los eventos de Millbrook lo convencieron de compartir su investigación con el equipo actual. Según Matthews, las desapariciones no eran aleatorias. Las familias no eran elegidas por coincidencia. Cada familia que desaparecía tenía algo en común. Uno de los miembros de la familia había presenciado algo que no debería haber visto aproximadamente un año antes de la desaparición. En el caso de Thomas Holloway, Matthews descubrió que en enero de 1987 Thomas había estado trabajando tarde en su oficina cuando vio algo que lo perturbó profundamente. Le había contado a su hermano en una llamada telefónica registrada por la compañía telefónica que había visto algo que no podía explicar en el cielo nocturno mientras cerraba la oficina. Thomas nunca especificó qué había visto exactamente, pero después de esa noche comenzó a comportarse de manera diferente. Sus compañeros de trabajo notaron que parecía distraído y nervioso. Comenzó a llegar temprano y irse tarde, como si estuviera evitando ir a casa. Matthews teoriza que estas familias son contactadas después de presenciar algo que no deberían haber visto, y luego son advertidas sobre lo que va a suceder. Las cartas misteriosas, los ruidos extraños, las luces en el cielo, todos son formas de preparar a la familia para lo que Matthews llama la transición. Pero más transición ¿hacia qué? La teoría de Matthews se vuelve aún más extraña desde aquí. Él cree que las familias no son asesinadas o secuestradas en el sentido tradicional. Cree que son transferidas a otro lugar o tiempo y que de alguna manera ellos lo saben con anticipación. Esta teoría explicaría por qué las familias parecían prepararse para su desaparición, por qué no había signos de lucha y por que parecían haberse levantado voluntariamente de sus mesas. Los otros investigadores consideraron la teoría de Matthews como ciencia ficción, pero no podían negar los patrones que había documentado durante décadas, y no podían explicar los hechos por medios convencionales. Mientras tanto, la búsqueda de los Holloway continuaba sin éxito. Se ofrecieron recompensas, se distribuyeron volantes, se entrevistó a cada persona en un radio de 50 kilómetros. Nada era como si 5 personas hubieran desaparecido de la faz de la Tierra. Pero entonces, 6 meses después de la desaparición, sucedió algo que nadie esperaba. Derek, el novio de Sarah, recibió una carta sin remitente que llegó un martes, exactamente como las que Thomas había estado recibiendo antes de desaparecer. Dentro de la carta había una sola foto. Era una imagen de los 5 miembros de la familia Holloway, de pie juntos, en lo que parecía ser un lugar completamente blanco y sin características. Todos estaban sonriendo. Emma sostenía la muñeca que Thomas había comprado para ella en Nochebuena. En la parte de atrás de la foto, escrito con la letra de cera, había un mensaje en ¿estamos bien? No nos busquen más, se nos vemos en el tiempo correcto. Derek llevó inmediatamente la carta al FBI.
Los análisis forenses confirmaron que la foto era real, no manipulada digitalmente. La escritura en la parte trasera coincidía perfectamente con muestras de la escritura de Sarah, pero ¿cómo era posible que Sarah hubiera enviado una carta 6 meses después de desaparecer? ¿Y qué significaba? Nos vemos en el tiempo correcto. Los investigadores rastrearon el origen de la carta. Había sido enviada desde una oficina postal en Roswell, Nuevo México, a 1200 kilómetros de Millbrook. Las cámaras de seguridad de la oficina postal mostraban a una mujer joven dejando la carta, pero su rostro estaba completamente oculto por una capucha. Su altura y constitución coincidían con las de Sarah Holloway. El FBI envió equipos a Roswell para investigar, pero no encontraron rastro alguno de la familia Holloway en la zona. Era como si hubieran aparecido solo el tiempo suficiente para enviar la carta y luego hubieran desaparecido nuevamente. Pero la carta tuvo un efecto inesperado en la investigación. Otros familiares de las víctimas del patrón de 7 años comenzaron a contactar al FBI. Resultó que varios de ellos también habían recibido cartas similares a lo largo de los años. Cartas que habían mantenido en secreto porque pensaron que nadie les creería. Una hermana de una familia que había desaparecido en 1980 en Oregon había recibido una foto de su hermano y su familia en 1983. Estaban parados en el mismo lugar, blanco e indefinido que los Holloway. Los padres de una pareja joven que había desaparecido en 1973 en Texas recibieron una carta en 1979 con una foto similar y un mensaje que decía: anhel tiempo. Aquí es diferente, los amamos. Cada carta había sido enviada exactamente 3 años después de la desaparición y todas desde diferentes ubicaciones. ¿Dónde estaban estas familias? Y esto planteaba preguntas aún más cada pocos años desconcertantes para demostrar que estaban bien. Matthews estaba más convencido que nunca de que su teoría era correcta. Según él, las familias habían sido trasladadas a otro lugar, posiblemente otra dimensión o periodo de tiempo, donde continuaban existiendo pero no podían regresar. La teoría sonaba absurda, pero los hechos eran innegables. Las fotos eran reales, las cartas eran reales, y el patrón había continuado durante décadas sin explicación. En 1994, 7 años después de la desaparición de los Holloway, los investigadores se prepararon para la próxima fecha en el patrón. Según los cálculos de Matthews, otra familia desaparecería el 24 de diciembre de 1994 a Matthews. Convenció al FBI de establecer un programa de vigilancia. Identificaron familias que se ajustaran al perfil. Alguien en la familia había reportado avistamientos extraños en el cielo aproximadamente un año antes y habían comenzado a recibir cartas misteriosas. Encontraron a los Rodríguez en Phoenix, Arizona. La familia se ajustaba perfectamente al patrón. Carlos Rodríguez había reportado luces extrañas un año antes. La familia había comenzado a recibir cartas sin remitente cada martes. María Rodríguez había pedido prestados libros sobre desapariciones misteriosas en la biblioteca local. El FBI estableció vigilancia discreta alrededor de la casa de los Rodríguez durante todo el mes de diciembre de 1994, en cámaras ocultas, micrófonos, agentes en casas vecinas, las 24 horas del día. El 24 de diciembre de 1994, a las 7 p.m., los agentes del FBI se sentaron a cenar, los observaban a través de múltiples cámaras. A las 9:42 p.m., todas las cámaras y micrófonos dejaron de funcionar simultáneamente. Cuando los agentes entraron a la casa 3 minutos después, encontraron exactamente lo mismo que habían encontrado en la casa de los Holloway 7 años antes, a la mesa puesta, con comida fría, las 5 sillas empujadas hacia atrás, las servilletas perfectamente dobladas. Los Rodríguez habían desaparecido ante los ojos del FBI y nadie podía explicar cómo había sucedido. Pero esta vez los investigadores tenían algo que no habían tenido antes, a grabaciones de lo que había sucedido justo antes de que fallaran las cámaras. Las últimas imágenes mostraban a la familia Rodríguez cenando normalmente. Luego, todos se detuvieron al mismo tiempo, como si hubieran escuchado algo.
Se levantaron de sus asientos simultáneamente y caminaron hacia la puerta principal. Las cámaras exteriores captaron a la familia saliendo de la casa. Caminaron juntos hacia el centro de su patio delantero y simplemente se detuvieron. Se quedaron parados allí mirando hacia el cielo nocturno y luego las cámaras fallaron. Cuando los agentes revisaron las grabaciones de audio, encontraron algo aún más inquietante. En los últimos segundos antes de que fallaran los micrófonos, se podía escuchar un sonido, un zumbido bajo y constante que parecía provenir del cielo. Expertos en sonido analizaron las grabaciones. El zumbido no coincidía con ningún avión conocido, helicóptero o fenómeno natural. Era algo completamente fuera de su experiencia. El caso de los Rodríguez confirmó todos los aspectos del patrón que Matthews había identificado. Pero también planteaba una pregunta aterradora. Si el FBI no podía prevenir estas desapariciones, incluso con vigilancia completa, ¿qué tipo de fuerza estaba involucrada? Los casos continuaron. 2001, 2008, 2015, cada 7 años como un gelosh. Familias que desaparecían después de seguir el mismo patrón. Exacto. Y cada vez los familiares que quedaban atrás eventualmente recibían cartas con fotos Durante la pandemia, asegurándoles el patrón se que sus rompió seres por queridos primera vez en estaban bien. décadas. Y no hubo desaparición el 2020. 24 de diciembre. Los investigadores no sabían qué pensar. ¿Había terminado finalmente o había cambiado el patrón? La respuesta llegó en 2022, cuando todas las familias que habían estado rastreando desaparecieron simultáneamente en diferentes partes del país. No el 24 de diciembre, sino el 24 de junio, exactamente 6 meses después de... La fecha tradicional era como si el fenómeno hubiera actualizado su cronograma. Y ahora, mientras nos acercamos a 2025, los investigadores están preparándose para la próxima desaparición. Han identificado a la familia Thompson en Seattle, Washington. Siguen el patrón exacto en luces extrañas reportadas, cartas misteriosas, comportamiento cambiante, pero esta vez los investigadores tienen una nueva estrategia. En lugar de solo observar, planean intentar que esté causando las desapariciones. Matthews, ahora de 78 años, ha desarrollado una teoría final. Cree que las desapariciones son parte de un programa de reubicación masivo llevado a cabo por inteligencias que existen fuera de nuestro marco temporal normal. Según él, estas inteligencias están rescatando selectivamente a familias que han sido expuestas a su presencia, trasladándolas a un lugar seguro antes de algún evento catastrófico futuro. Es una teoría que suena como ciencia ficción, pero los hechos son indiscutibles. Durante casi un siglo, familias enteras han estado desapareciendo, siguiendo un patrón preciso, envían cartas periódicamente demostrando que están vivas. Y nadie, ni la policía local, ni el FBI, ni los mejores investigadores del mundo, ha podido explicar cómo o por qué sucede. La casa de los Holloway en Millbrook todavía está en pie. A nadie la ha comprado en los 37 años desde que desaparecieron. Los lugareños dicen que a veces, en noches muy silenciosas, se pueden ver luces en las ventanas y cada 24 de diciembre los vecinos reportan el aroma de pavo y pastel de manzana que se filtra de la casa vacía. Derek, el novio de Sarah, ahora es un hombre de mediana edad con su propia familia. Pero cada año, el 24 de diciembre, maneja hasta Millbrook y se sienta en su auto frente a la casa de los Holloway esperando que exactamente no lo sabe, pero dice que siente que Sarah le prometió que se volverían a ver en el tiempo correcto. Y tal vez lo hagan, porque si hay algo que este caso nos enseña, es que hay fuerzas en nuestro mundo que van mucho más allá de nuestra comprensión, fuerzas que pueden hacer que familias enteras